Bueno, el cerebro humano es un órgano muy complejo, es el más complejo de toda la biología. Pensemos que tiene más neuronas que estrellas en la galaxia, es una cosa muy conocida y dicha. Pero el funcionamiento básicamente es global. Toda función humana, digamos de cualquier tipo, desde crear una madera, un edificio, pensar, razonar, emocionarse, soñar, tiene que ver con el cerebro. Es un órgano muy complejo que trabaja en red, trabaja en paralelo, nunca en continuo, pero tiene lugares puntuales o nodos que se llaman, que tienen que ver con funciones más específicas, como por ejemplo lugares puntuales para lo que es la memoria o tipos de memoria que son varias, para lo que es el lenguaje, la atención, ¿sí? La toma de decisiones, la inhibición de conductas, la moral. Hay una parte del cerebro que es el lóbulo frontal que podríamos llamarla como el asiento anatómico de lo que sería un poco la moral, ¿sí? Estructuras que tienen que ver también con la visión, como el lóbulo occipital, etc. Digamos, un órgano dinámico que está totalmente en movimiento continuo, inclusive cuando estamos soñando. Hay una parte inclusive que la gente por ahí quizás no lo sepa, del sueño, que se llama sueño REM, que es cuando soñamos, tenemos imágenes, que el cerebro está igual o más activo que en la vigilia. Y hay otros momentos del sueño en el cual descansamos realmente del todo. Por eso vemos que la función es muy compleja y excede al propio cerebro, digamos, ¿no? Bien, como Chris les indicó, estudió el cerebro humano, las funciones y las estructuras del cerebro humano. Y solo deseo que piensen por un minuto lo que esto abarca. Aquí tenemos esta masa gelatinosa, 1,5 kilos de masa gelatinosa que pueden sostener en la palma de su mano y que puede contemplar el inmenso espacio interestelar. Pueden contemplar el significado del infinito y puede contemplarse a sí misma contemplando el significado del infinito. Y esta peculiar cualidad recursiva que llamamos autoconciencia, que yo creo que es el santo grial de la neurociencia, de la neurología, y ojalá algún día entenderemos cómo funciona. Entonces, ¿cómo estudiamos este órgano misterioso? Quiero decir, tiene 100.000 millones de células nerviosas, pequeñas partículas de protoplasmas interactuando entre sí, y de esta actividad emerge todo el espectro de habilidades que conocemos como naturaleza humana y conciencia humana. ¿Cómo ocurre esto? Bien, hay muchas maneras de abordar las funciones del cerebro humano. Un enfoque, el que usamos principalmente, es observar a los pacientes que tienen daño permanente en una pequeña región del cerebro, que en esa pequeña región haya tenido un cambio genético. Lo que sucede entonces no es una reducción generalizada en todas sus funciones mentales, así como un atontamiento de las habilidades cognitivas. Lo que se tiene es una pérdida altamente selectiva de una función, mientras que las otras funciones permanecen intactas, que esa parte del cerebro está involucrada de alguna manera en dirigir esa función. Con eso podemos mapear las funciones a la estructura y así descubrir qué está haciendo la circuitería para generar esa función particular. Entonces, permítanme darles algunos ejemplos sorprendentes al respecto. El primer ejemplo es un síndrome extraordinario llamado mal de Capgras. Si ven en esta primera diapositiva, estos son los lóbulos frontales, parietales, los lóbulos que constituyen el cerebro. Y si miran oculto dentro de la superficie interna de los lóbulos temporales, ahí hay una pequeña estructura llamada circunvolución fusiforme, que ha sido llamada en el área de caras del cerebro porque cuando sufre daños ya no se puede reconocer a la persona por sus caras. Todavía puedes reconocerlas por sus voces y decir, ah sí, ese es Joe, pero al mirar sus caras no puedes saber quién es, ¿de acuerdo? Ni siquiera te puedes reconocer en el espejo. Quiero decir, sabes que eres tú porque hace gestos y sabe que es un espejo, pero en realidad no te reconoces a ti mismo. Hoy se sabe bien que el mal se debe al daño de la circunvolución fusiforme, pero existe otro síndrome raro. De hecho, tan raro que casi ningún médico, incluso neurólogo, ha oído hablar de él. Se llama el delirio de Capgras, y este paciente que ha sufrido daño en su cabeza, pero que de otra forma sería completamente normal. Sale del coma y parece completamente normal, pero mira a su madre y dice, esta se ve exactamente igual a mi mamá, es otra mujer que pretende ser mi madre.
Así que, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué alguien que es una persona perfectamente lúcida e inteligente en todos los demás aspectos, pero que cuando ve a su madre le surge el delirio de decir que no lo es? Bien, la interpretación más común de esto que encuentra en cualquier libro de texto de psiquiatría y que dice que este muchacho, y por cierto el mismo argumento se aplica a las mujeres, cuando uno es un pequeño bebé, se tiene una fuerte atracción sexual hacia la madre. Este es el llamado complejo de Edipo de Freud. No estoy diciendo que crea en esto, pero esta es la visión freudiana estándar. Y entonces, cuando creces, la corteza se desarrolla e inhibe estos impulsos sexuales latentes hacia tu madre. Gracias a Dios. De lo contrario, todos ustedes se excitarían al ver a su madre. Entonces lo que pasa es que recibes un golpe en la cabeza que daña la corteza, permitiendo que estos impulsos sexuales latentes emerjan, que ardan en la superficie y de repente, sin explicación, te sientes atraído sexualmente hacia tu madre. Y te dices, ¿cómo es posible que me excite? ¿Es otra mujer? Es una impostora. Es la única interpretación razonable para tu cerebro dañado. Es muy ingenioso, al igual que todos los argumentos freudianos. Pero no es muy razonable porque he visto el mismo delirio en pacientes que sufren del mismo delirio con sus mascotas. Dicen, doctor, este no es Fifi, se parece a Fifi, pero es otro perro. ¿Bien? Intenten ahora usar la explicación freudiana aquí. Comenzarán a hablar de la bestialidad latente en todos los humanos o algo así, lo cual es un supuesto absurdo. Entonces, ¿qué está pasando? Para explicar este curioso trastorno, observamos a la estructura y a las funciones normales de visión en el cerebro. Normalmente las señales visuales llegan a los globos oculares y van hacia las áreas visuales en el cerebro. De hecho, existen 30 áreas en la parte trasera del cerebro relacionadas con la visión y después de procesar todo esto, el mensaje llega a una pequeña estructura llamada circunvolución fusiforme. Aquí están las neuronas que son sensibles a los rostros. Podemos denominar como área de las caras del cerebro. Cuando se daña esta área se pierde la habilidad de ver caras, ¿de acuerdo? Pero de esta área el mensaje cae en cascada hacia la estructura llamada amígdala en el sistema límbico, que es el centro emocional del cerebro. Y esa estructura llamada amígdala regula el significado emocional de lo que estamos viendo. ¿Es una presa? ¿Es una posible pareja? ¿O es algo absolutamente trivial como una pelusa o un trozo de tiza o un zapato o algo como eso que pueden ignorar por completo? Entonces, y esto es importante, si se excita a la amígdala, los mensajes caen en cascada al sistema nervioso autónomo. Sus corazones empiezan a latir rápidamente, empiezan a sudar para disparar la energía que van a emplear. Y eso es bueno, porque podemos colocar 2 electrodos en las palmas de su mano y medir el cambio de la resistencia cutánea producida por la sudoración. Así que puedo determinar, cuando están mirando algo, si se excitan o no, ¿de acuerdo? A eso iré en un minuto. Entonces, mi idea fue que cuando este chico mira un objeto, cuando mira cualquier objeto en realidad, este llega a las áreas visuales y, sin embargo, es procesado por la circunvolución fusiforme y reconoce que es una planta o una mesa o su madre, ¿de acuerdo? Entonces el mensaje cae en cascada hacia la amígdala y de ahí hacia abajo en el sistema nervioso autónomo. Pero quizá en este muchacho la conexión que va de la amígdala al sistema límbico, al centro emocional del cerebro, se corta por accidente. Entonces, como el fusiforme está intacto, el muchacho todavía puede reconocer a su madre, pero como la conexión está cortada en los centros emocionales, dice, pero ¿cómo si es mi madre no siento cariño? O terror, según el caso. ¿De acuerdo? Por tanto dice, ¿cómo explico esta inexplicable falta de emoción? Esta no es mi madre, es una extraña que pretende ser mi madre. ¿Cómo probamos esto? Lo que se hace, si ponemos a uno de ustedes aquí enfrente de la pantalla y le medimos la respuesta cutánea galvánica, puedo medir su sudoración cuando ven un objeto como una mesa o un paraguas, en cuyo caso, por supuesto, no sudan. Si le muestro la imagen de un león o de un tigre o de una muchacha atractiva, empiezan a sudar. Si les muestro una foto de su madre, en el caso de la gente normal, empieza a sudar. ¿Y qué pasa si le muestro a este paciente? Tomo al paciente, le muestro imágenes en la pantalla y mido su respuesta cutánea galvánica, mesas y sillas y pelusa. No pasa nada. Pero cuando le enseño la foto de su madre, la respuesta cutánea galvánica es plana. No hay una reacción emocional hacia su madre porque la conexión que va desde las áreas visuales a los centros emocionales está rota.
Su visión es normal porque las áreas visuales están normales, sus emociones son normales, ríe, llora, etc. Pero la conexión de la visión a las emociones está rota y por lo tanto sufre del delirio que su madre es una impostora. Este es un buen ejemplo de la clase de cosas que hacemos. Tomar un síndrome psiquiátrico neural y decir que la visión freudiana estándar está equivocada, porque de hecho uno puede llegar a una explicación precisa en términos de la anatomía neuronal conocida del cerebro. Por cierto, si el paciente está ahí y su mamá le llama de una habitación adjunta por teléfono, levanta el teléfono y dice: «Wow, mami, ¿cómo estás? ¿Dónde estás?». El delirio no se manifiesta por teléfono. Si ella se acerca a él unas horas después, él dice: «¿Quién es usted?». Se parece mucho a mi madre. Esto se debe a que existen rutas separadas que van de los centros auditivos en el cerebro a los centros emocionales que no fueron cortadas por el accidente. Esto explica por qué por teléfono él reconoce a su madre sin problemas y cuando la ve en personas dice que es una impostora. ¿Cómo está constituida toda esta circuitería en el cerebro? ¿Es la naturaleza, los genes o la nutrición? Y enfocamos este problema considerando otro síndrome curioso llamado miembro fantasma. Todos saben lo que es un miembro fantasma. Cuando se amputa un brazo o una pierna por gangrena o la pérdida en la guerra, por ejemplo, en la guerra de Irak, uno continúa sintiendo vívidamente la presencia del brazo perdido, y a eso le llamamos brazo fantasma. De hecho, uno puede tener un fantasma de cualquier otra parte del cuerpo, aunque no lo crean, incluso de los órganos internos. He tenido pacientes a las que le retiran el útero por histerectomía, que tienen úteros fantasmas, calambres menstruales fantasmas, inclusive en el momento justo del mes. Un estudiante me preguntó el otro día: ¿tienen dolores premenstruales fantasmas? Bien, ahora la pregunta es: ¿qué podemos aprender de los miembros fantasmas al hacer experimentos? Una de las cosas que he encontrado es que cerca de la mitad de los pacientes con miembros fantasmas afirman que pueden mover los miembros fantasmas. Su miembro puede tocar a su hermano en el hombro, contestar el teléfono cuando suena y hacer el gesto de adiós. Son sensaciones muy vívidas y convincentes. El paciente no está delirando. Sabe que su brazo no está ahí y sin embargo, para el paciente es una experiencia sensorial convincente. El miembro fantasma, ellos dicen: «Doctor, el miembro está paralizado. Está fijo en un espasmo cerrado y el dolor es insoportable. Si tan solo lo pudiera mover, aliviaría el dolor». Ahora, ¿por qué un miembro fantasma estaría paralizado? Suena ilógico, pero cuando revisamos los expedientes de los casos, lo que encontramos es que estas personas con los miembros fantasmas paralizados tenían el brazo original paralizado debido a la herida del nervio periférico. El nervio que llega al brazo había sido cortado, entonces el paciente tuvo un brazo real que le dolía, en un cabestrillo durante unos meses o un año, y entonces en un intento fallido para terminar con el dolor del brazo, el cirujano lo amputó y así obtuvimos un brazo fantasma con los mismos dolores. ¿De acuerdo? Y este es un problema clínico serio. Los pacientes se deprimen, algunos de ellos son impulsados al suicidio. Entonces, ¿cómo tratar este mal? Primero, ¿por qué se tiene un miembro fantasma paralizado? Cuando miré los expedientes, encontré que tenía un brazo real, en que los nervios del brazo habían sido cortados y que el brazo real había estado paralizado, que había estado en un cabrestillo durante varios meses antes de la amputación y que el dolor había continuado en el miembro fantasma. ¿Por qué ocurre esto? Cuando el brazo estuvo intacto, pero paralizado, el cerebro enviaba comandos al brazo. La parte delantera del cerebro decía mover, pero la retroalimentación visual que obtenía decía no, mover no. Y esto se va grabando en la circuitería del cerebro. Es lo que llamamos parálisis adquirida. La mente aprende, debido a la red Hebbiana asociada, que el simple comando de mover el brazo crea la sensación de un brazo paralizado y entonces, cuando le amputan el brazo a uno, esta parálisis adquirida se traslada a la imagen mental que tiene de su cuerpo y hacia el miembro fantasma, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos ayudar a estos pacientes? ¿Cómo desaparecer la parálisis adquirida para poder aliviar este espasmo que aprieta insoportablemente al brazo fantasma? ¿Qué tal si uno le envía el comando al fantasma, dándole retroalimentación visual de lo que está obedeciendo su comando? Quizás se pueda aliviar el dolor fantasma, el calambre fantasma. ¿Cómo hacer esto? Bien, con realidad virtual. Pero eso costaría millones de dólares. Así que se me ocurrió una manera de hacer esto con $3.
Lo que uno hace es crear lo que llamo una caja espejo. Se tiene una caja de cartón con un espejo a la mitad, y entonces pone uno al fantasma. Llegó mi primer paciente, Derek. Tuvo una abulsión de plexo braquial, por la que le cortaron los nervios de su brazo y quedó paralizado en un cabrestillo por 1 año, y después le amputaron el brazo. Tenía un brazo fantasma con dolor insoportable y no lo podía mover. Entonces vino aquí y le di un espejo como este, en una caja, que llamo caja espejo, ¿bien? El paciente pone su brazo fantasma izquierdo, que está apretado y con espasmos, en el lado izquierdo de la caja y su lado normal en el lado derecho del espejo, y hace el mismo gesto, el gesto del puño apretado, y mira el espejo. Ve que el fantasma está resucitando, porque está viendo el reflejo del brazo normal en el espejo y parece como si el fantasma hubiese resucitado. Entonces le digo, ahora mira, menea tu fantasma y mueve tus dedos reales mientras miras el espejo. Va a tener la impresión visual de que el fantasma se está moviendo, ¿de acuerdo? Esto es obvio. Pero lo asombroso es que cuando el paciente dice, Dios mío, mi fantasma se está moviendo otra vez y ya no tengo el dolor de apretamiento. Así que puede probar ser valiosa como tratamiento para el dolor fantasma y de hecho, hay gente que lo ha probado para rehabilitación de derrames. Los derrames normalmente pensamos que son daños a fibras y que no podemos hacer nada al respecto. Pero resulta que algunos componentes de la parálisis por derrame son también parálisis adquirida, así que quizás estos componentes se pueden superar usando espejos. Bien, ahora permítanme pasar a la tercera parte de mi charla que trata de otro fenómeno curioso llamado sinestesia. Fue descubierto por Francis Galton en el siglo XIX. Era primo de Charles Darwin. Él indicó que ciertas personas en la población, que de otra forma serían completamente normales, tenían la siguiente peculiaridad. Cada vez que veían un número tenían un color. 5 es azul, 7 es amarillo. 8 es verdoso, 9 es índigo, ¿ok? Tengan en cuenta que estas personas son completamente normales en otros aspectos. O un do. A veces los tonos evocan colores. Un do es azul, fa es verde. Otro tono podría ser amarillo, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Esto se llama sinestesia. Galton la llamó sinestesia. Para nosotros, todos los sentidos son independientes. En estas personas los sentidos están revueltos. Uno de los dos aspectos de este problema resulta ser muy intrigante. La sinestesia se da en familias, por lo que Dalton dijo que tenía una base hereditaria genética. En segundo lugar, la sinestesia es, y esto nos lleva a mi punto acerca del tema principal de mi charla, la creatividad, la sinestesia es 8 veces más común en artistas, poetas, novelistas y otras personas creativas que en la población en general. ¿Por qué es así? Voy a contestar esta pregunta. Nunca antes ha sido contestada. Ok, ¿qué es la sinestesia? ¿Cuál es su causa? Bien, existen muchas teorías. Una es que simplemente están locos. Esa no es en realidad una teoría científica, así que podemos olvidarla. Otra teoría es que se drogan con ácido y marihuana, ¿correcto? Eso puede tener algo de verdad porque es mucho más común aquí en la zona de San Francisco que en San Diego. La tercera teoría es que, bueno, preguntémonos, ¿qué está ocurriendo en la sinestesia en realidad? Bien, hemos descubierto que el área del color y el área de los números están justo en la circunvolución fusiforme. Así que dijimos que había algún cable accidentalmente cruzado entre los colores y los números del cerebro. Entonces, cada vez que ven números, ven su color correspondiente y así es como tienen sinestesia. Recordemos ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué algunas personas tienen los cables cruzados? ¿Recuerdan que dije que se da en las familias? Esto nos da una pista, y esa es que existe un gen anormal, una mutación en el gen, que ocasiona un cableado cruzado anormal. Todos nosotros nacemos con todo conectado con lo demás. Así que toda región del cerebro está cableada con todas las otras regiones y estas se van podando para crear una arquitectura modular característica del cerebro adulto. Por tanto, si existe un gen que origina este recorte y si ese gen muta, se tiene una poda deficiente entre las áreas adyacentes en el cerebro. Y si esto es entre números y color, entonces tenemos sinestesia de color-número. ¿Qué sucede si este gen se expresa en cualquier otra parte del cerebro resultando todas las conexiones cruzadas? Bueno, pensemos que tienen en común artistas, novelistas y poetas, la habilidad de pensar metafóricamente, de enlazar ideas que en apariencia no están relacionadas como tales. Este es el este y Julieta es el sol.
Bueno, no decimos que Julieta es el sol, ya que ¿eso significaría que brilla como una bola de fuego? Quiero decir, los esquizofrénicos piensan así. La gente normal dice que ella es cálida como el sol, radiante como el sol. Se encuentran instantáneamente las relaciones. Ahora, si asumimos que este enorme cruce de conexiones y conceptos se produce en distintas partes del cerebro, entonces esto hace mucho más propenso el pensamiento metafórico y la creatividad en personas con sinestesia. Y por lo tanto, la incidencia de sinestesia es 8 veces más común para los poetas, artistas y novelistas. Esta es una visión muy frenológica de la sinestesia. La última demostración, ¿me dan un minuto más? Bien, les voy a mostrar que todos ustedes son sinestésicos y todos niegan serlo. Aquí tenemos lo que llamo alfabeto marciano. Al igual que el alfabeto normal, A es A, B es B, C es C, distintas formas para distintos fonemas, ¿correcto? Uno de ellos es el kiki y el otro es el buba. ¿Cuál es el kiki y cuál es el buba? ¿Cuántos de ustedes piensan que este es kiki? Bueno, aquí hay 1 o 2 mutantes. ¿Cuántos de ustedes piensan que este es buba y ese es kiki? Levanten la mano, 99% de ustedes. Ahora, ninguno de ustedes es marciano. ¿Cómo lo supieron? Es porque todos ustedes están haciendo un modelo cruzado, una abstracción sinestésica. Es decir, están diciendo que la palabra con inflexiones fuertes, kiki, excita los filamentos auditivos en su corteza auditiva y kiki imita la inflexión visual. Esto parece una tonta ilusión, pero estos fotones en los ojos están haciendo esta forma y los filamentos auditivos en el oído están excitando un patrón auditivo y el cerebro es capaz de obtener el común denominador. Esta es una forma primitiva de abstracción y hoy sabemos que esto sucede en la circunvolución fusiforme, porque cuando se daña a estas personas pierden la habilidad de relacionar los buba o kiki, pero también pierden la habilidad de comprender metáforas. Si le preguntan a este tipo, ¿qué significa? No todo lo que brilla es oro. El paciente dice, bueno, si es que es metálico y brillante, no significa que sea oro. Tienen que medir el peso específico, ¿de acuerdo? Así que pierden por completo el significado metafórico. Esta área es 8 veces más grande para los humanos que en primates inferiores. Algo muy interesante está pasando aquí en la circunvolución angular, porque es el cruce entre la audición, la visión y el tacto. Y creció enormemente en los humanos, y se está generando algo muy interesante. Y creo que es la base de muchas habilidades únicas de los humanos como la abstracción, la metáfora y la creatividad. Todas estas preguntas, y que los científicos podemos empezar a explorar generando imágenes del cerebro y estudiando a los pacientes y haciéndoles las preguntas correctas. Gracias. El centro emocional, hay estructuras que tienen que ver con la regulación de las emociones. La más importante a nivel cerebral es la amígdala, que significa nuez, es un lugar, una estructura muy chiquita que está en el lóbulo temporal, que es una parte del cerebro, que tiene que ver con todo lo que procesa información sobre lo que es la emocionalidad. Se integra a nivel cerebral eso, desde cualquier estímulo, puede ser, por ejemplo, un ejemplo muy común, pongamos un ejemplo que pasaba antiguamente, que hoy en día pasa, lo que es el estrés excesivo, ¿no? Una persona que imaginémoslo en la sabana africana hace millones de años, que viene un tigre dientes de sable que lo va a atacar y se activa todo un sistema, digamos, a través de la amígdala y el hipotálamo y varias estructuras cerebrales que hacen que se pongan en alerta. Es decir, ¿y qué hace la persona? ¿Enfrenta el peligro o huye? Conductas que son adaptativas. Si por ahí lo enfrento, bueno, busco elementos para ver cómo puedo atacar a ese predador que viene a comerme y lo trato de vencer. O me escapo, me subo a un árbol y en ese momento se activa todo un sistema que hace que yo esté con las pupilas mucho más agrandadas para tener mayor campo visual, ¿sí? Tengo taquicardia, porque el corazón tiene que latir rápidamente y enviar sangre a todo el organismo. Me pongo pálido para que la sangre del cuerpo, de la piel, se vaya a cualquier parte del cuerpo, específicamente a órganos claves como son el cerebro, el corazón, los riñones. Me quedo temporalmente diabético porque tengo mucha azúcar en la sangre dando vuelta para tener mucha energía, y ese estímulo se mantiene un tiempo que generalmente es breve, se va este anismal y se pasó el estímulo. En la vida moderna pensemos que eso pasa muy frecuentemente, normalmente porque la persona que está estresada, digo patológicamente, no es que le pasa a todo el mundo, pasa continuamente, y eso es lo que explica básicamente cómo muchas emociones que parecen normales se vuelven patológicas y pueden provocar enfermedad de cualquier tipo. El cerebro puede dañarse por múltiples causas, desde un traumatismo, un golpe, un traumatismo de cráneo,
una falta de oxígeno, que es el famoso ACV, se llama ACV isquémico, cuando falta el oxígeno, una hemorragia cerebral, lesiones, digamos, neuronales, sí, por algún tóxico, como puede ser el alcohol o alguna otra droga, y algunas enfermedades neuropsiquiátricas, como puede ser la enfermedad de Alzheimer, en la cual hay daño neuronal programado, digamos, la enfermedad se va degenerando en las neuronas, se van muriendo, y eso provoca síntomas de diversos tipos. Depende de la zona del cerebro que afecte, puede causar distintos síntomas, ya sea en la memoria, en la conducta, en el lenguaje, ¿sí? En la capacidad de razonamiento, de abstracción, digamos, tiene múltiples manifestaciones clínicas o elementos emergentes de la lesión cerebral, pero las causas son múltiples, de cualquier tipo, o enfermedades sistémicas de cualquier origen, diabetes, hipertensión, el colesterol elevado, el consumo excesivo de tabaco, de alcohol, etc.